Hola, con el de esta semana quiero iniciar una serie de vídeos para hablaros del aparcamiento en Galapagar. No solamente del servicio de estacionamiento regulado en la vía pública, lo que todos conocemos como SER, que sabéis que hace poco ha concluido el contrato que teníamos con la UTE de Galapagar, que era la empresa concesionaria, la empresa que se encargaba de gestionar todo el servicio de estacionamiento regulado, sino que quiero ir más allá y hablar en general del aparcamiento en Galapagar. Desde la Concejalía de Movilidad sabemos que el aparcamiento en Galapagar es muy problemático. Somos un municipio donde en el casco histórico hay pocas viviendas que gocen de plazas de garaje propias. Los garajes son insuficientes para el número de viviendas que hay. También hay problema de aparcamiento en las urbanizaciones que muchas de ellas fueron concebidas como segundas residencias y últimamente se han convertido en primeras viviendas, y no solamente eso, sino que ya en la mayoría de las casas no hay un coche, ni siquiera dos coches. Es que en muchos hogares, sobre todo de lo que no suelen ser los centros urbanos, suele haber hasta 3 vehículos por domicilio. Todo esto presenta una problemática muy específica. Hay que conjugar muchísimos intereses distintos, los de los comerciantes, los de los vecinos que vivimos en el extrarradio y acudimos a Galapagar, bien sea por trabajo, por ocio, para hacer nuestras compras, los de los residentes que en muchos casos no disponen de plazas suficientes de garaje en sus garajes, o simplemente es que no disponen sus viviendas de garaje. Como digo, hay muchos elementos que conjugar. Es muy difícil porque muchas veces los intereses son contrapuestos. Si favoreces a uno estás perjudicando a otros, y todo esto lo llevamos valorando en movilidad a lo largo de estos años, desde el 2019. Incluso me atrevería a decir que el Grupo Ciudadanos lo empezó a valorar mucho antes, ya que la petición de la hora gratuita parte de nuestro grupo en la anterior legislatura. Dicho todo esto, estamos dando más soluciones de estacionamiento global, de aparcamiento global. No nos queremos centrar solamente en lo que es el aparcamiento en la vía pública, en el casco histórico tal y como lo conocemos, pero sí es cierto que ha habido una revolución. Hemos terminado con el servicio de estacionamiento regulado en Galapagar. No hemos terminado con el servicio de estacionamiento regulado en Galapagar. Hemos terminado con la fórmula que había para regular el estacionamiento en Galapagar. Tenía muchas ganas de explicaros qué ha llevado a la Concejalía de Movilidad a tomar esta decisión, qué ha llevado a la Concejalía de Movilidad, a este equipo de gobierno, a de momento no plantear una alternativa. Quiero dar muchísimos datos para que vosotros comprendáis por qué se toman las decisiones y en qué sentido estamos trabajando. Me vais a permitir que divida el contrato del estacionamiento regulado en 3 periodos: pasado, presente y futuro del estacionamiento regulado, insisto, en la vía pública, porque estacionamiento en Galapagar tenemos que contar con elementos como los parking disuasorios que ya existen y que queremos incorporar más plazas. Tenemos que contar con el parking municipal de la Plaza del Caño y, como no, con todas esas plazas disponibles en la vía pública. Especialmente hablamos de las plazas de estacionamiento disponibles en la vía pública del centro urbano. Como os digo, 3 periodos: pasado, presente y futuro. El pasado lo podemos marcar desde el 24 de agosto del 2012, en el que se firma el contrato con la empresa que iba a gestionar el servicio de estacionamiento regulado, hasta mayo del 2019, donde accede este nuevo equipo de gobierno. Esto es lo que os quiero contar: qué nos encontramos, qué había, cómo se implantó el servicio, qué acciones se tomaron. El presente lo marcaría a partir de junio del 2019 hasta el 24 de agosto del 2022, en el que ha finalizado el contrato, y el futuro es en qué estamos trabajando, qué hemos valorado y cómo queremos gestionar el aparcamiento en Galapagar.
os digo, las competencias de movilidad son las únicas competencias que tengo delegadas desde junio del 2019. He ido dejando competencias, adquiriendo otras nuevas, pero movilidad es de esas que me acompañan desde junio del 2019. Sabéis que en la legislatura anterior mis compañeros de Ciudadanos se encontraban en la oposición, ya estuvieron en la corporación de la legislatura anterior, estoy hablando de Felipe García, de Santos Esteban y de Mercedes Nuño. Yo soy la concejal de Ciudadanos novata, la que se ha incorporado en esta legislatura. Lo primero que hice, lógicamente, fue trabajar por la implantación de la hora gratuita, porque el Grupo Ciudadanos ya había presentado una moción en este sentido para implantar la hora gratuita en Galapagar, a semejanza de la hora gratuita en Collado Villalba, que fue el que marcó qué tendencia teníamos que seguir. Era muy complicado si en Villalba se adopta una medida que favorece el comercio de Villalba, el comercio de lo que es la capital de la Sierra. Es muy complicado que otros municipios cercanos no adoptemos una medida similar. Además, en la campaña electoral, la asociación 1523, que es una asociación de comerciantes del municipio, consiguió arrancar un compromiso de todos los grupos municipales que concurríamos a las elecciones para que trabajáramos y apoyáramos la implantación de la hora gratuita. Os podéis imaginar que con esos antecedentes lo primero que hice recién aterrizada en el Ayuntamiento de Galapagar fue ponerme a estudiar el contrato con la UTE de Galapagar, la empresa que regulaba el servicio de estacionamiento regulado, para trabajar en la implantación de la hora gratuita. ¿Cuál sería mi sorpresa cuando lo primero que me encuentro, algo de lo que toda la corporación era desconocedora, es una solicitud de reequilibrio económico de la empresa por importe de más de 2,5 millones de euros? Esto era algo que se desconocía, lo desconocían los miembros de la oposición de la anterior legislatura.